¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy es jueves, noviembre 30 por la noche. Ya muy noche, casi iniciamos el mes de diciembre. Estamos por iniciar el mes de diciembre y pues muchas noticias, muchas sorpresas nos espera justamente hoy primero de diciembre. Hoy primero de diciembre. Eh, Les quiero platicar algo que a mí me parece remoto, pero se puede dar. Se puede dar algo remoto, pero se puede dar. Que de rebote pudiera hacer que la crisis de Nuevo León beneficie a Morena y beneficie a Tatiana Cloutier. ¿Por qué? Quédense conmigo y les voy a platicar lo que yo pienso que podría pasar. El día de ayer, en el video de ayer que subí acerca de la crisis de Nuevo León, les platiqué un poco de los antecedentes de cómo fue que Samuel llegó a ganar la gubernatura del estado de Nuevo León en el 2021. Samuel García es un pequeño político, un político muy pequeño, muy menor el tipo, un tipo vacío, un tipo que no tiene ideales, un engañabobos, así se los comenté en mi video y lo sostengo, que es un engañabobos, un mentiroso, es un vulgar ambicioso, como dice el presidente López Obrador, cuando los intereses personales se anteponen al proyecto de nación, cuando los intereses personales, la ambición personal es más grande que el trabajar para la gente, pues el político en cuestión se vuelve un vulgar ambicioso. Y eso es lo que pasa con Samuel. El día de hoy Samuel, muy cínico el tipo, de verdad que no entiendo cómo se atreve a ser tan cínico. Pues sí, así es la ultraderecha, así son los conservadores, así son los neoliberales. Samuel es la representación de el neoliberalismo, pero nada más que a lo menso. Porque hay neoliberales que en su momento demostraron ser inteligentes. Inteligentes para robar, pero fueron inteligentes. Salinas de Gortari fue el peor ejemplo del neoliberalismo. Muy inteligente el individuo. Y esa inteligencia la utilizó para robar. Pero no le quita que haya sido inteligente, muy inteligente el señor, para tramar cómo someter a los mexicanos, cómo engañar a los mexicanos y cómo saquear a los mexicanos. Que no es el caso de Samuel, es bruto, es un político muy bruto, muy burdo, muy torpe. Su ambición personal lo hace cometer muchísimas torpezas, muchísimas torpezas. Y hoy cometió la torpeza. Salió a decir el individuo que habían sido los que irrumpieron en el Congreso de Nuevo León ayer para nombrar gobernador interino al señor Luis Enrique Orozco, salió a decir que los porros que irrumpieron en el Congreso de Nuevo León fueron enviados por el PRI y por Acción Nacional. Qué atrevido el tipo de decir tal babosada, por favor. Si personas, miembros del Congreso, atestiguaron de que las personas que entraron a irrumpir en el Congreso eran miembros de Movimiento Ciudadano. Incluso hasta hay políticos. Entre las personas que irrumpieron, hay políticos de Movimiento Ciudadano, políticos de medio pelo, más pequeños que Samuel. Pero ese fue el cinismo con el que Samuel salió a declarar hoy que fue el PRI y el PAN los que organizaron ese golpe de autosabotaje. Mira nomás qué baboso, de verdad, qué torpeza la de este individuo. Es neoliberal, pero es muy torpe. Es muy torpe. Él se ufana de decir que la nueva política, pues será joven, pero hay jóvenes muy estúpidos y él es uno de ellos. Hay jóvenes muy burros, muy ignorantes, muy torpes y él es uno de ellos. Él es uno de ellos. Lo que
comentaba con ustedes es cómo llegó Samuel a la gubernatura. Les comenté, en mi último video les comenté que llegó de rebote porque la que se apuntaba bien para contender por la gubernatura pues era Clara Luz Flores por Morena. Ujú. Les comenté también que los candidatos en su momento fue Adrián de la Garza por el PRI y Fernando Larrazábal por el PAN. Y cuando se suscitó el escándalo de Nexium con Clara Luz Flores, pues eso la fulminó políticamente, la sepultó y ya no hubo manera de rescatarla. Ese fue el acabose. Y también les comenté que había sido un error de Mario Delgado, había sido un error de Morena al haber echadole el ojo a Clara Luz Flores. En ese momento, yo creo que la mejor candidata era Tatiana Cloutier. Era Tatiana Cloutier la mejor candidata para participar, para contender por la gubernatura de Nuevo León y para ganar. Y para ganar la gubernatura, lo tenía todo para ganarla. Pero en ese momento, pues Tatiana estaba muy bien en el gabinete del presidente López Obrador. Estaba muy bien Tatiana. La salida su renuncia a la Secretaría de Economía en el gabinete del presidente López Obrador fue un año después, fue por ahí en el 2022, por ahí de mayo, junio, julio del 2022, cuando salió Tatiana Cloutier del gabinete del presidente López Obrador, que por cierto, a la fecha no se ha esclarecido realmente cuál fue la razón por la que Tatiana Cloutier salió del gabinete del presidente López Obrador. Pero repito, si Tatiana Cloutier hubiera sido la candidata de Morena, tranquilamente gana la gubernatura Tatiana Cloutier. Tranquilamente, ella radica en Nuevo León, ella podía contender por la gubernatura de Nuevo León, mas sin embargo, en ese momento ella desistió de esa posibilidad y se dedicó a trabajar en el gabinete del gobierno del presidente López Obrador, pero ya sabemos el final que tuvo. Renunció a su posición como secretaria de Economía y ahorita se acaba de agregar al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo cuando vi esta fotografía que están viendo ustedes en pantalla, cuando yo vi esa fotografía hace un mes aproximadamente, dije, la va a agregar en su equipo. Tatiana Cloutier tiene muchas tablas políticas. Ella fue la coordinadora de campaña del presidente López Obrador e hizo muy buen trabajo, tan hizo muy buen trabajo que lograron ganar la presidencia. No fue exclusivamente el esfuerzo de Tatiana Cloutier, desde luego el presidente ya tenía muchos años trabajando como luchador social, pero en algo contribuyó, o en mucho contribuyó Tatiana Cloutier para que el presidente se alzara con la victoria en el 2018. Ahora bien, ¿por qué pienso que puede ser que de rebote Morena salga beneficiado y Tatiana Cloutier salga beneficiado en esta crisis que se está viviendo en el estado de Nuevo León? Ya les platiqué ayer de cómo se dieron los eventos, de que Samuel García se monta en su macho y ya nombró a un gobernador interino, el señor que se llama Javier Navarro, que era su secretario de gobierno, y por sus pistolas quiere dejarlo a él. Y por otra parte, el Congreso del Estado de Nuevo León ya nombró a Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía, del Estado de Nuevo León. Bueno, hay dos gobernadores interinos, uno por los calzones de Samuel García y otro por los calzones del Congreso de Nuevo León. Parece ser que el que tiene la razón es el Congreso de Nuevo León. Samuel García, yo les comenté en mi video anterior, también les comenté que lo que quiere Samuel es un monigote que le cuide las espaldas para que no le rasquen a asuntos de corrupción y de mal uso, malversación de fondos del gobierno del Estado y que se pueda meter en problemas legales, porque de rascarle y de encontrarle actos de corrupción a Samuel García, pues los priistas y los panistas le traen unas ganas tremendas puede acabar hasta en la cárcel. Le pueden
demandar penalmente, judicialmente, además de una demanda civil. Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y estando de permiso, no tiene fuero, pues entonces fácilmente sería presa de el PRI y el PAN. Si se llega a dar el caso de que prevalece que el gobernador interino propuesto por el Congreso sea realmente el gobernador interino. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Está uno y está otro. Dos gobernadores al mismo tiempo. Faltan unos minutos para que sea el 1 de diciembre. Teóricamente entran en funciones los dos gobernadores interinos dentro de unos minutos. Entran en funciones los dos. ¿Qué va a pasar? Samuel García ya apostó afuera del Palacio de Gobierno a las policías de la Fuerza Civil. Ya se atrincheraron policías de la Fuerza Civil afuera del gobierno del estado de Nuevo León para evitar que el gobernador nombrado por el Congreso tome posición. Y por otra parte, el gobernador nombrado por el Congreso también tiene la fuerza pública de su lado. Una fuerza pública la tiene el monigote de Samuel García y por el otro lado, el gobernador nombrado por el Congreso también tiene cierto poder policíaco. Los dos tienen poder policíaco. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Yo siento que ante esta crisis, si se llegan a dar actos de violencia, si se llegan a dar actos de violencia en los que salga civiles o miembros de las fuerzas de la policía o de la fiscalía que salgan heridos o que hubiese muertos o que se generen actos de violencia y llegue a haber heridos, llegue a haber muertos, pues muy probablemente sí estamos cerca de que el Senado de la República tome cartas en el asunto y declare nulos los poderes en el Estado de Nuevo León. La desaparición de los poderes en el Estado de Nuevo León. ¿Y qué ocurriría aquí si se da el caso de que desaparecieran los poderes en el Estado de Nuevo León? Debido a la ingobernabilidad, porque ya se caería en un estatus de ingobernabilidad en el Estado de Nuevo León, porque habría una ambigüedad, dos gobernadores que no se ponen de acuerdo y lejos de ponerse de acuerdo, se agarran a golpes y hay violencia y hay heridos y probablemente muertos. Ahí ya puede intervenir el Senado de la República y puede declarar la desaparición de los poderes en el Estado de Nuevo León. ¿Y qué sucede en un caso así? Pues el Senado nombraría un gobernador interino ya emanado del Senado, del Senado de la República, y lo que procedería es que llamaría a unas elecciones en un término, si no me equivoco, de 6 meses, pero es un plazo perentorio que el Senado fijaría. Y llamar a nuevas elecciones significaría que ya podría contender Tatiana Cloutier. Ya podría contender. ¿Cómo puede ser si ya tiene un puesto o un cargo dentro del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que por el hecho de poder gobernar un estado más, yo creo que sí la propondrían como candidata. Sí la propondrían y seguramente ganaría. Seguramente ganaría. ¿Por qué? Porque siguen los problemas en el estado de Nuevo León. Con la salida de Samuel García, con la destitución, con la nulificación de los poderes en el estado de Nuevo León, no desaparecerían los problemas. Seguiría la rebatinga entre los corruptos en el estado de Nuevo León. Ya sea panistas, ya sea priistas, ya sea emesistas, pero seguiría la trifulca entre ellos. Entonces, se abría ahí la posibilidad de que Tatiana Cloutier pudiera contender por la gubernatura y probablemente la ganaría. Probablemente la ganaría porque los neoloneses en este momento pues ya están cansados de payasadas. Ya están cansados de ingobernabilidad. Ya están cansados de la inmadurez de Samuel García y de la avaricia de los priistas y de los panistas.
suena difícil, mas sin embargo es un potencial escenario que se puede dar en el estado de Nuevo León. Todo depende cómo evolucione la situación en las horas siguientes, en los días siguientes. Todo depende de eso, cómo evolucionen. Porque a partir del primer minuto del 1 de diciembre, Samuel García ya está de permiso. Ya está de permiso. ¿Cómo van a evolucionar las cosas? No lo sé. Depende cómo actúen unos y cómo actúen otros. Yo daba por hecho de que iban a intervenir los que andan detrás de todo este circo para poner en su lugar a cada uno y decirle, tú te quedas con la gubernatura y tú te aguantas. O tú te quedas con el puesto y ahora te aguantas tú. Yo suponía que eso podría pasar y sigo pensando que eso va a pasar. Pero están tan caldeados los ánimos que puede haber en un arranque, puede soltarse la violencia en Nuevo León y de darse eso, muy probablemente se daría un escenario de la desaparición de poderes en el Estado. Pues ese es un escenario posible, amigos. Es un escenario mínimo, pero se puede dar. Y de darse ese escenario, pues yo creo que una buena carta para contender por Morena sería Tatiana Cloutier. Pues este es mi comentario por el momento, amigos. Vamos a ver, voy a estar al pendiente qué ocurre en Nuevo León y de cualquier cosa volveré a hacer otro video. Vamos a estar al pendiente, a ver cómo evoluciona. La verdad que es nunca en la época moderna de México, al menos de que yo tengo uso de razón, no se había dado una situación así en ninguno de las entidades federativas de la República. Nunca. Entonces, vamos a estar al pendiente y muy seguramente voy a subir otro video. Les agradezco por llegar hasta el final de este video. Si les gustó mi comentario, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y activen la campanita para que el algoritmo del sistema les avise cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las noches, amigos. Gracias.